La cifra de donantes de órganos está cayendo en picada. Colombia solo consigue rescatar 7 cadáveres por millón de habitantes, mientras la media debería ser de 25. Parece que los colombianos tenemos poca cultura de donación, pero el gobierno también tiene parte de la culpa. La actual ley de trasplante se ha quedado atrás y se ha invertido muy poco en los hospitales regionales, que ni siquiera son capaces de captar donantes y muchísimo menos de extraer los órganos. Elizabeth Cortiles conoció el drama de un par de pacientes que esperan todos los días una llamada de la que depende su vida. Para mí no es cuestión de tiempo, para mí es cuestión de que llegue. Si a mí me garantizan que me llegan 10 años, yo me espero los 10 años. Si a mí me dicen que llegan 6, me espero 6. Me dicen que llegan un mes, me espero. Pero como no es cuestión de tiempo, sino es cuestión de insuficientes órganos para todo el mundo, eso es lo preocupante. Silvia Escobar está en la última fase de su enfermedad. Lleva 2 años y 3 meses esperando un riñón que le devuelva la salud perdida. Y como ella, hay más de 1.700 colombianos pendientes de una llamada que les anuncie la llegada de un donante. Yo estoy haciendo todo lo que yo puedo para mantener mi salud, pero el que llegue mi donante depende de otro ser generoso que quiera donar. Tanto ella como Francisco Gallego son el rostro de los miles de colombianos que necesitan un trasplante. Se conocieron en el hospital durante los estrictos controles médicos que todos los meses deben pasar para poder seguir en la lista de espera. Él no ha cumplido ni los 30, tiene por recorrer todo un camino cargado de ilusiones y esperanzas y, sin embargo, la vida ya le ha golpeado con la agonía de ser un enfermo crónico y de vivir a la espera de un trasplante. Fue duro, fue triste. El primer impacto, pues uno no entiende que a uno le puede llegar a pasar una situación de esas. Genera incertidumbre, igual que la llamada. Es una lotería realmente. El día que te lo ganaste, pues toca ir a la clínica a terminar el proceso y ver cómo le va a uno. Colombia parece estar volviéndose egoísta. Las listas de donantes están cayendo desde hace 3 años. En el 2013, la cifra de donación volvió a bajar y lo hizo un 20%. Y lo que todos nos preguntamos es ¿por qué? ¿Qué falla en el sistema de salud para que personas como Francisco, jóvenes y con un futuro por delante, no puedan recibir un trasplante? No existe la infraestructura, ni existe la financiación, no existe. O sea, no somos capaces de tener un donante, no sé, en Buenaventura, por ejemplo. El hospital no va a tener la persona entrenada para la detección, no va a tener los medios adecuados para el diagnóstico, no va a tener el especialista para poder hacer el diagnóstico de muerte encefálica, muy probablemente tendríamos problemas de transporte, o sea, no existe. Ya sea porque se ha invertido poco en la red de trasplantes, porque no haya cultura de donación o porque el actual sistema esté mal planteado, el caso es que no hay órganos. Hace un mes escaso, en el Banco de Tejidos de Bogotá, situado en la Secretaría de Salud, confirmábamos la escasez de córneas, que es el segundo trasplante más necesitado en el país. En este momento solamente tenemos 4 córneas disponibles y en nuestra lista de solicitudes tenemos aproximadamente 200 solicitudes solo en nuestro banco. 4 córneas disponibles para 200 pacientes. Es un problema muy grave, es real. Existen en Colombia, digamos, oportunidades para trasplantes, sobre todo de órganos sólidos como el riñón, que están muy centralizadas y que están ubicadas en las ciudades principales. Es mucho más difícil para una persona de Mitú o de Arauca o de Cúcuta llegar a un trasplante rápidamente. Eso hablando solo desde el punto de vista geográfico. El riñón es el órgano más necesitado por los que esperan un trasplante. Son el 90% del total y el resto lo forman pacientes que necesitan una córnea, un corazón o un hígado, aunque en realidad no hay cifras exactas. En estos momentos el sistema de salud ni siquiera sabe cuántos colombianos necesitan un trasplante. Uno no sabe, yo no sé en Bogotá cuántos cirróticos hay porque no hay los datos. Esa es una de las primeras acciones que debería tomar el sistema de salud o todas las personas involucradas, de saber a quiénes vamos a trasplantar, quiénes son los susceptibles, porque en este momento no sabemos. Colombia tiene una red de donación y trasplante de órganos muy particular. Está dividida en 6 regiones geográficas y no existe un rescate a nivel nacional.
Los donantes que se consiguen en una zona serán para los pacientes de esa zona, aunque haya una persona en otra región que necesite ese órgano más que ningún otro. Esa división geográfica no encuentra uno mucho sentido ni poblacional, ni tampoco hay unos estudios de enfermedades crónicas trasplantables. Básicamente se basó en dónde estaban los centros trasplantadores. Uno pensaría que ese sistema debe cambiar. Igual la asignación de esos órganos también debería ser basada en la necesidad del paciente y no de las regiones. Este sistema provoca desigualdades tan grandes como que en la Regional 5, la de Barranquilla, el año pasado solo consiguieran un donante de órganos, mientras que en la Regional 2, la de Medellín, llegaran a los 125. Raras veces un órgano de otra zona cruza la frontera para irse al paciente que más lo necesite. Tanto Francisco como Silvia deberán esperar a que llegue un donante compatible de riñón en Bogotá y solo en Bogotá, que es la regional a la cual pertenecen. Más de 23.000 personas en todo el país están en su misma situación, aunque solo haya una minoría que, como ellos, consigue entrar en la lista de espera para un riñón. El resto deberá vivir encadenado a la diálisis y, aunque para muchos supone una tortura, es el único modo de seguir aferrado a la vida. La diálisis es mi mejor amigo. Sin diálisis, tú y yo no estaríamos hoy acá. Yo me siento muy afortunada de que mi enfermedad tenga un tratamiento y una alternativa para estar con vida. Entonces, eso hace que los malestares que se puedan tener con la diálisis los pueda sobrellevar. Silvia, ¿este es el aparato que tú utilizas todas las noches? Sí. Esto se llama diálisis peritoneal automatizada. Hay algunos pacientes que por su condición física, la edad o la fase de la enfermedad en la que estén, pueden hacer la diálisis en casa, aunque eso no comporta que sea menos dolorosa. Silvia debe conectarse todas las noches a esta máquina y durante 9 horas en su cuerpo entrarán hasta 11 litros del líquido que hay en estas bolsas para limpiar las toxinas que sus enfermos riñones no son capaces de filtrar. Pasa el tiempo y yo no sé si yo estaré en las mismas condiciones para recibirlo cuando me llegue. O que vaya a tener una infección y se me complique mi vida y de pronto yo ya no pueda. Entonces, es entre la diferencia entre estar vivo o estar muerto. Francisco amontona decenas de cajas en su casa. Él también debe hacer la diálisis todos los días de su vida hasta que suene el teléfono y al otro lado le anuncien que hay un donante para él. Sí, a mí me llamaron una vez, tuve la oportunidad que me llamaron, fui a la clínica, estuve más o menos 9 horas, 8 horas en la clínica y lastimosamente no era compatible conmigo. Es decir, ¿recibiste esa llamada? Sí, recibí una llamada. Eso es más o menos recibir un premio, una lotería realmente. Y luego la gran decepción. Sí, fue triste. Hay personas a las que nunca les llega ese momento. El año pasado 61 pacientes murieron esperando un trasplante y lo más preocupante es que cada vez son más las familias que se niegan a donar los órganos de su fallecido. Y es que en Colombia, a pesar de que uno tenga el carnet de donante, es la familia quien tiene la última palabra. En la costa dijeron no a la donación de órganos el 80% de las familias. Y en Bogotá, el rechazo a donar llegó casi a la mitad. Si quieres donar, la decisión final dependerá de tu familia. Habla con ellos y asegura que tus buenas intenciones se hagan realidad. Colombia tiene un profundo problema en el sistema de trasplantes actual, pero también en la cultura de donación. Hay gente que cree que la religión no le permite donar o que el hospital los va a dejar morir si se hacen donantes. Hay mitos acerca de la compraventa de órganos o que irán a parar en cuerpos de ciudadanos extranjeros. Ideas muy arraigadas en los colombianos que solo se deshacen con educación. Hace falta una política de educación. Usted debe saber que la compasión es algo que se aprende, es algo para lo cual uno debe ser educado. El año pasado en Bogotá hubo 2 meses en los que no hubo ni un solo donante de órganos, una situación que solo se explica por la escasa promoción del sistema de salud.
Francisco lleva 5 años pendiente de un trasplante y apenas ha visto en televisión una campaña que fomente la donación de órganos. Me lo regaló un donante para poder seguir viviendo. A veces me parecería a mí que es más falta de amor por ayudar a alguien, poder sentir el problema de los otros como si fuera propio. ¿Sí? No nos interesamos por lo que le está pasando a los demás, solamente pensamos en nuestro propio bienestar y en lo que nosotros podemos estar viviendo. Ese egoísmo que hace preocuparnos únicamente por lo que nos afecta solo cambiará con más cultura de donación. Si a ese cambio de chip se le suma más inversión en infraestructuras y un replanteamiento en el actual sistema de trasplantes, todavía habrá esperanza para los miles de pacientes colombianos que, como Silvia, esperan la llegada del primer día de su nueva vida. ¿Cómo se imagina usted ese momento en que la llamen y le digan que tienen un órgano, un riñón para usted? Yo diría que vuelvan a ser. O sea, es una oportunidad de vivir nuevamente, de vivir sin el riesgo de pensar que voy a morir. Va a ser grande, va a ser gigante ese día.